Gracias, señor presidente. Respecto de la cuenta, hay una solicitud de audiencia respecto del proyecto Entable. En este caso es del señor Felipe Álvarez, coordinador legislativo de CLAPES UC. CLAPES es el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Informa que su investigadora senior, la señora Karin Moore, ha centrado parte importante de su investigación histórica en materias relativas a los derechos de los consumidores. También ha participado activamente en la generación de políticas públicas relativas a la materia. Es su interés poder colaborar con la Comisión mediante una exposición acerca del proyecto referido, por lo que agradecería, si lo tiene bien, someter a consideración de la Comisión la posibilidad de incluirla como invitada a exponer ante ustedes respecto de este proyecto. ¿Habría acuerdo de la comisión? Sí. Ya, entonces la invitamos. Acordado. ¿Qué más? Y también un tema que se ha hecho presente en las últimas oportunidades relacionado con el plan de protección de clase media. Hay una carta del Sindicato de Trabajadores de Casa Particular, Sintracap. Estos documentos están a disposición de los señores senadores en comisiones sin papel. Asimismo, también hay dos otros documentos, uno de ODECU y otro de Jimena Contreras, abogada asesora del Ministerio de Economía, relacionadas con materias que vamos a ver en la discusión particular del proyecto. Yo creo que en ese momento lo volvemos a abordar en profundidad. Perfecto. Además está el señor Lavín aquí, nos va a poder después explicar su documento. Entonces entremos al proyecto, a lo que tenemos pendiente. Álvaro nos va a compartir el documento. Ahora sí, comparado con la... Pero vamos con el comparado o con Sí, el con el comparado, un Jimena artículo, Contreras. con el comparado, un artículo 16, y después presentamos el documento de ODECU y de Jimena. Okay. Para recordar lo que estamos viendo. Lo alcanzamos a esbozar en la última sesión. Son modificaciones al artículo 16, que está referido a estipulaciones y ejecución de contratos de adhesión, en el sentido que en ellos debe primar la buena fe, y hay una nómina de actuaciones que obviamente son contrarias a ella. En el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados y en general por el Senado, se agrega una nueva conducta, que es la que está indicada ahí, en la letra H, en el sentido de que establezcan medios a través de los cuales los consumidores deban ejercer sus derechos y poner término al contrato, cuando corresponda según lo establecido en él y en la normativa aplicable, que signifique condiciones más gravosas para el consumidor que aquellas utilizadas para su celebración. En este caso, el consumidor podrá ejercer sus derechos y poner término al contrato en la misma forma y condiciones utilizadas para dicha contratación. Respecto se presentó una indicación del honorable senador Rincón, que en lo pertinente agrega lo que ahí está destacado, en el sentido de que también se establezca una forma de término diferente a la que se celebró el contrato. Esta materia fue debatida por la Comisión en distintas sesiones. Hubo una propuesta del señor director del CERNAC en junio, posteriormente también se pronunció la mesa de asesores, y lo que ellos plantean es que tomar esta idea, pero llevarla al artículo 17A, y que está más adelante en el comparado. Esta es la redacción que teníamos nosotros, pero ahora lo que entiendo es que el Ejecutivo tiene una nueva redacción, más pulida. Jimena Contreras, ¿podría explicar la propuesta?
Sí, buenos días. Yo ya le envié la propuesta a Pedro y no sé si la pueden compartir. Se le hace un pequeño ajuste para aclarar la redacción en lo que se discutió la semana pasada y adicionalmente se hace una precisión en términos de hacerlo compatible con la nueva ley de portabilidad financiera que tiene su propia regulación en materia. La tercera es el número 3, que es el que incluye esta propuesta, y señala, al momento de la celebración del contrato, deberán informar los mecanismos y condicionar el término del contrato al pago de montos adeudados o a restituciones de bienes y, en ningún caso, establecer condiciones más gravosas que aquellas exigidas para su celebración. ¿Podría enviar los textos por WhatsApp, Pedro, para poder leerlos y compararlos bien? Sí, por Presidente. supuesto. Presidente. Senador Arboe. Sí, o sea, yo, para preguntarle a Jimena Contreras, digamos, el sentido de esta propuesta de modificación es evitar la contradicción entre el 17A y la ley de portabilidad financiera. Así es, con la norma específica de la ley de portabilidad. Claro, entonces la fórmula que estarían utilizando es más bien decir que este 17A no se aplica a los servicios financieros, que en Que eso los- quedan regulados por el 17D. Exactamente, exactamente. Ya. Y nosotros en todo caso entendemos que la ley de portabilidad financiera es una norma especial y por lo tanto prima sobre la ley general, pero sin perjuicio de eso y para evitar confusiones, porque estamos hablando de productos y servicios y evidentemente podría alguien interpretar que esto aplica para todo, que no haya contradicciones con la norma que acaba de salir y que está a punto de entrar en vigencia este 8 de septiembre, entonces preferimos que quede expresamente en la norma que los productos y servicios financieros regulados por la ley de portabilidad se rigen por su norma especial. Claro, que eso es importante porque entiendo yo que esta norma, la del 17, está dentro de las que no son renunciables. Uh-huh. Entonces, si uno dejara abierta la discusión, alguien podría decir, ojo, porque de acuerdo al artículo 4, esta no es un derecho renunciable, y si se aplica a los proveedores de productos financieros, bueno, entonces podría ocurrir que existieran dos regulaciones respecto de un mismo hecho, incluso tres, porque podría estar la del 17A, la del 17D y la norma específica de la ley de portabilidad financiera. Por eso es importante dejar establecido que esto no se aplica a la portabilidad financiera, porque la portabilidad financiera sí permite justamente el cambio de proveedor en determinadas circunstancias. Así es, así es. Presidente, Adelante. si me permite. Sí.
yo quería plantearle a Jimena que respecto de la modificación al artículo 17, cuando dice que se introduce un nuevo inciso segundo, yo creo que lo que correspondería es un nuevo inciso tercero, porque el proyecto aprobado en general viene con un nuevo inciso segundo y el tenor es distinto. A A ver, menos que lo que quieran es sustituir uno por otro. espérame. Habría que precisar eso. ¿Me puedes mostrar? Ahí Ya, en Pedro, lo que pasa pantalla es que con está... tanto... Pedro, ¿por qué no ponemos los textos? Lo que pasa es que necesitamos comparar los textos, porque es difícil formarse una convicción cuando no tenemos a la vista las distintas alternativas. Sí, se puede poner, lo pongo comparando el 17A o con la letra H de la indicación original. ¿Dónde queda más? Es que sí, en plan, Cambiamos Con en el este 16. comparado el 17A que envió ahora Jimena. perdón, el 17A el que está a la derecha, ¿no? Sí, Correcto, Así es. pero ese es el original. Ahora llegó uno distinto que voy a agregar en este momento, ya. Ya habría que ver el que había antes. que es el que está en pantalla en este momento. Y No, ese es es que el es que había antes. nuevo, esto es nuevo. Es No, un Pedro, inciso nuevo a la 17A. este es el que estaba originalmente en la propuesta de mesa de asesores y ahora estoy agregando el que acaba de presentar Jimena. Voy a agregarlo en este minuto. Ese es. Sí, nosotros... espérate. Estoy marcando ahora, este es el que acaba de presentar el Ejecutivo hace unos minutos. Perfecto. Sí, Pedro, tienes razón. Es inciso, como estamos dentro de un literal, es párrafo más bien, es un nuevo párrafo a la letra A del artículo 17. No sé cuál es la nomenclatura correcta. No No, es, no el está. artículo 17A no tiene literales. Era eh, un artículo de único inciso, el ok. proyecto agregaba un inciso segundo y este sería Claro, un nuevo inciso tercero. Bueno, este es un esa es la inciso previa. tercero. Perfecto. Así es. Inciso final o inciso tercero. Sí. Entonces, presidente, este es el texto que está originalmente presentado por la mesa de asesores y el que está aquí abajo, el texto que acaba de presentar el Ejecutivo como inciso Puede final. subirlo, ponerlo como al lado para que podamos Sí, por comparar. supuesto. El amarillo póngalo al lado. Yo sé que ahí no hace muy ortodoxo el comparado, pero para ver, Sí, o que se vea completo, el sí, amarillo. sí, no, Yo tengo una duda conceptual, porque en el caso del 17B, la portabilidad financiera es un cambio de proveedor. No es un cierre propiamente tal, es cierto. Se cierra el contrato con el proveedor original, pero se mantiene la obligación. Lo que pasa es que ahora con un proveedor distinto. En cambio, aquí estamos hablando de cierres de productos, ¿no? Término de Entonces, contrato, claro. término contrato. Entonces, son hipótesis distintas, yo diría. Es cierto que se le pone término a un contrato a un proveedor original, pero el consumidor mantiene una obligación. De hecho, lo que hace es que se traslada de un proveedor a otro. Sí, es una continuación más bien, pero con el proveedor original hay un término. Claro, se Ya, pero acaba ese el término está contrato. regulado por la ley. Ese Así término es. está regulado por la ley. O sea, no, porque lo que dice la ley en definitiva es que aceptado el contrato por el nuevo proveedor, por el solo Ministerio de la Ley se produce una serie de efectos que son los que están Claro, precisamente regulados. pero por lo Entonces, mismo, Álvaro. Por lo mismo, porque si la ley establece una forma específica de determinación de un contrato, lo que no puede ocurrir es que haya otra ley que diga lo contrario y le sea aplicable, porque ahí se va a producir un problema de interpretación. Entonces, a mí me parece correcto que el gobierno ponga específicamente en este artículo que no va a ser aplicable a servicios financieros, porque si no podría, en algún caso, darse incluso una judicialización y una interpretación judicial que no sea
aquella que nosotros establecimos en la ley de portabilidad y en esta. ¿Te fijas? Por eso que es mejor tener una especie como de seguro. Ya, ¿y cómo? Ya, está bien. Entonces, lo que hay que consagrar aquí es el me quiero salir, en definitiva. Quiero Así poner el es. contrato. Ya. A ver, Tal ¿podemos cual. ver los textos? Si pudieran tirar un poquito para arriba para verlos completos. Ya, simplemente para consignar que este es el inciso segundo y luego lo que se agregarían, que están las dos columnas finales, sería el inciso final. Ahora lo voy a subir para efecto de la lectura. Ahí está, Ya, entonces, y con amarilla la propuesta nueva. correcto. Que es un agregado, no un reemplazo. Es un agregado. Así es. Incorpora un inciso final, como aparece. Se ofrece la palabra. El director del CERNAC, ¿qué opina? Don Lucas. Gracias, presidente. Muy buenos días a todos. Bueno, efectivamente, nosotros vemos con buenos ojos el que se establezca una norma que permite expresamente al consumidor ponerle término, precisamente en condiciones equivalentes a la contratación, y esto es un estudio que realizó el CERNAC el año pasado y antepasado en relación a las barreras de salida, o que alternativamente se incorporen mecanismos electrónicos, digitales, directos con el proveedor, y entendiendo que ya el CERNAC dio a conocer esta plataforma, se le puso este nombre, Me Quiero Salir, pero básicamente permite un contacto directo entre la autoridad y el consumidor en términos de poder operativizar el término de estos contratos de adhesión, que muchas veces está restringido a los mecanismos de contacto que tienen las empresas con los consumidores. Ahora bien, esta norma que se le agrega, digamos, una frase que especifica la especialidad del artículo 17D. Lo cierto es que nosotros sabemos que las normas especiales priman, sin embargo, el Ministerio de Economía incorporó esta frase para los efectos de dar mayor claridad al intérprete respecto de cuál es el ámbito de aplicación de las distintas normas que regulan los contratos de adhesión en términos de los mercados a los cuales están sujetos. Y hay que recordar que del año 2012 la ley 20.555 establece no solamente un catálogo de derechos que le asista al consumidor financiero, sino que también normas especiales que dicen relación con la naturaleza de estos servicios, y particularmente esto queda regulado en forma más detallada con distintos reglamentos. Son 3 reglamentos de productos financieros y un reglamento más general que se refieren a lo mismo, y esto ha sido profundizado, este derecho al consumidor financiero, con la portabilidad financiera, y recoge elementos que están definidos ya en el artículo 17D de la ley 20.555. Por tanto, nosotros creemos que otorga mayor claridad al intérprete, sin perjuicio de lo cual se podría llegar a la misma resultado exegético con la norma propuesta anteriormente, pero creemos que entendiendo que la ley del consumidor se utiliza por distintos agentes del derecho y directamente por la ciudadanía en su rol de consumidores, creemos que es bastante más claro que se especifique de esta forma. Quizás puede parecer redundante, pero creemos que el intérprete va a tener menos limitaciones para acceder a la correcta interpretación y alcance de la norma, si es que se incorpora expresamente como se propone. Eso es, presidente. Muchas gracias. Pero yo tengo la siguiente pregunta para el Ejecutivo. Supongamos que yo tengo una tarjeta de crédito. Quiero cerrar la tarjeta de crédito, pero tengo deuda. Entonces, ¿qué me va a decir el banco? Me va a decir, lo que pasa es que si usted no paga toda la deuda, no puede cerrar la tarjeta. En consecuencia, no solo tiene que pagar los intereses, sino que tiene que pagar el costo de mantención. Digo el banco, no, lo que pasa es que yo quiero cerrar la tarjeta y voy a seguir pagando los intereses y voy pagando la deuda como pueda. Pero yo no quiero seguir utilizando la tarjeta, por tanto, usted no me puede seguir cobrando costo de mantención. Porque el costo de mantención es en cuanto yo cobro la tarjeta como medio de pago. No en cuanto yo, digamos, tengo un crédito con el banco que he utilizado, una línea de crédito que he utilizado. Por tanto, yo me quiero salir, quiero cerrar la tarjeta. Tengo la deuda con el banco. Si no pago toda la deuda, usted me va a seguir pagando el costo de mantención de una tarjeta que yo no quiero seguir utilizando. No, lo que corresponde es que me siga cobrando los intereses, pero no el costo de mantención. Entonces, mi impresión es que eso no queda suficientemente claro en esta propuesta. Porque son
dos cobros de naturaleza distinta. El costo de mantención es para habilitar un medio de pago. Y el interés es por la deuda que el consumidor tiene con el banco o con otro prestador financiero, el proveedor de la tarjeta de crédito. Y entonces, a través de esta redacción, a mí no me queda claro que el cliente pueda decir, ¿sabe qué más? Yo quiero cerrar la tarjeta. No, es que para cerrarla tiene que pagarla completa. No, es que la quiero cerrar, no quiero seguir utilizándola. Quiero que no me siga cobrando el costo de mantención y tengo una deuda de 1 millón de pesos, bueno, le voy pagando los intereses y mientras no le pague, le sigo pagando los intereses y veré cómo yo voy amortizando la deuda. ¿Qué va a decir el banco? No, lo que pasa es que usted no la puede cerrar si es que no paga todo, porque además hay una excepción, esto está regulado de una manera distinta, etcétera, etcétera. Entonces no se consagra el derecho a salirse, el derecho a poner un término anticipado al contrato, no en relación al crédito o la deuda, sino que en relación a la habilitación de un medio de pago por el cual yo pago un costo de mantención. Que se extingan totalmente las obligaciones con el proveedor. Lo que se está discutiendo acá es cuáles son las cortapisas que pone el proveedor para que uno cierre su tarjeta. Entonces, frente a esto, al reforzar el 17D, lo que queda más o menos claro es que en la agenda que prometió el gobierno, es decir, facilitar el término de los contratos para que en servicios como bancos, tarjetas de multitienda, telefonía, etcétera, la gente se pueda salir. Y aquí hay un impedimento evidente, lo que no quiere decir de que la deuda que no se vaya a cobrar. Las instituciones financieras tienen mecanismos para cobrar las deudas. El problema está en que cuando se vuelve al 17D y se refuerza, como es la propuesta del Ejecutivo, tenemos aquí que va a siempre tener, tal como usted lo acaba de decir, el proveedor decir, usted lo puede cerrar hasta que no pague todo. Por lo tanto, yo voy a seguir no solamente pagando los intereses, que son mi deber, o la deuda, que es mi deber, sino que a su vez voy a pagar lo que son los costos de mantención, etcétera, y no me voy a poder salir. En la práctica no me voy a poder salir. Ese es el punto que queremos nosotros enfatizar, señor presidente. Muchas gracias. La pregunta es cómo se consagra el derecho a salirse. Por su intermedio, presidente del Ministerio de Economía. Sí, adelante. Señor Otero. Muchas gracias, presidente. En este caso me gustaría recalcar solamente la intención de nosotros como Ministerio de Economía al querer clarificar la aplicación del artículo 17D, y es que nosotros no queremos innovar en la materia porque el inciso tercero del artículo 17D, que hoy día, que a partir del 8 de septiembre va a pasar a ser el artículo octavo por la Ley de Portabilidad Financiera, es una de las hipótesis esenciales para la aplicación de la portabilidad, dado que como recordarán, el proyecto de portabilidad establece dos causales para aportarse. Una que es el prepago completo de los créditos, donde yo voy en banco, hago una oferta y el banco se entiende directamente y paga todos los productos. Y por el otro lado existe este mecanismo especial de subrogación especial de crédito, que es una figura nueva creada por el proyecto. Entendiendo que la hipótesis que es el prepago, que es lo que se espera que ocurra en la mayoría de los casos, por ejemplo, cuando uno va a sacar una nueva tarjeta de crédito, una nueva cuenta corriente. Todas esas hipótesis operan bajo la aplicación del artículo del inciso tercero, que pasa a ser octavo del 17D, y por lo tanto nosotros en este caso no quisimos innovar en la materia, nunca entendimos que este artículo entraba a modificar esa norma, justamente para respetar el proyecto de portabilidad, porque se discutió el artículo 17D y se dejó dicho artículo. Entonces, la verdad que nosotros siempre partimos de la base de que esa norma la intención no era tocarla porque era uno de los pilares del proyecto de portabilidad. Entonces, si tratamos de
estructurar esta hipótesis hay que tener mucho cuidado y ver cómo va a jugar todo esto de portabilidad, porque la verdad, presidente, que nosotros el análisis no lo hemos hecho tan en detalle para ver los impactos que puede tener la modificación de esa norma con ese proyecto, sino que siempre operamos sobre la base de que el proyecto ya está aprobado, ese artículo, el 17D, por alguna razón específica se había dejado de tal forma. Gracias, presidente. Mire, yo digo lo siguiente, a ver, en el caso de la portabilidad lo que hay es un cambio de acreedor. En el fondo se compra la cartera y se traslada de un proveedor a otro, de un acreedor a otro. Pero podría perfectamente el nuevo acreedor ofrecer servicios de distinta naturaleza. Es decir, yo tengo una deuda, un crédito de consumo con un banco, tengo un crédito hipotecario y tengo un crédito asociado a una tarjeta de crédito. Ocupado la línea de crédito de la tarjeta. Y podría tener incluso la línea de crédito de la cuenta corriente. Por estos dos últimos pago costo de mantención. El nuevo banco me podría decir, ¿sabe qué más? Yo le ofrezco un crédito hipotecario y un crédito de consumo. Punto. Y yo dejo de pagar costo de mantención por las dos tarjetas, por la tarjeta y por la línea de crédito de la cuenta corriente. O sea, lo que se traslada es la deuda. Se traslada la deuda y con el nuevo acreedor uno determinará las condiciones en las cuales paga la deuda y cómo se repacta. Pero en ese caso uno podría perfectamente dejar de pagar el costo de mantención. Pero lo que no está regulado, y no nos metamos en la portabilidad, pongamos en otra hipótesis, yo voy al banco y digo, no quiero, tome, les devuelvo la tarjeta de crédito, no quiero ocuparla más, no quiero que me cobren costo de mantención. ¿Qué me va a decir el banco? Me va a decir, no, es que tiene que pagar toda la deuda. Está bien, en el caso de la portabilidad tiene sentido, porque uno se traslada al acreedor con la cartera completa, o al menos parcial. Ojo, también puede ser parcial, en el caso de la portabilidad, pero tiene que ver con que traslado una deuda a otro banco y por tanto extingo con el acreedor original. Ese es el sentido de que se extinga. Yo puedo trasladar un crédito hipotecario, puedo trasladar un crédito de consumo, puedo trasladar ambos. Y para trasladarlos se tienen que extinguir. Además, eso evita el sobreendeudamiento. Yo tenga dos créditos de la misma naturaleza por el mismo monto con dos bancos distintos. Pero aquí estamos hablando de una situación distinta. Yo voy al banco, ni siquiera me cambio de acreedor. Voy al banco y digo, ¿sabe qué? Tome, les devuelvo la tarjeta, no la quiero ocupar más. Tengo una deuda con usted, la voy a seguir pagando. Voy a pagar los intereses. Si usted me ofrece un crédito de consumo, lo hago a través de un crédito de consumo, pero no quiero que me cobren la mantención. ¿Qué me va a decir el banco? No, mientras usted no pague toda la deuda, no puede cerrar el producto. Y van a seguir cobrando un producto que el cliente no quiere, que no es el crédito, que no tiene que ver con la deuda, sino que es con la habilitación para el uso de tarjeta de crédito u otro medio de pago. Eso no está consagrado en esta normativa. Por tanto, no se consagra el derecho a salirse. El cliente está amarrado al banco, completamente amarrado. Olvidémonos de la portabilidad, porque la portabilidad es una normativa excepcional que yo la valoro, nosotros con entusiasmo la legislamos y estamos ansiosos de que entre en vigencia. Creo que en septiembre entra en vigencia. Si nuestro punto es otro, es ¿por qué no va a poder un cliente cerrar una tarjeta de crédito? ¿Por qué tiene que pagar la deuda completa para cerrar la tarjeta de crédito? Si lo que está en cuestión es los costos asociados a ese medio de pago. La persona no quiere utilizar más ese medio de pago. Senador Turán y después senador Arboe. Gracias, presidente. Yo creo que, bueno, todo lo que usted dice tiene razón. Creo que está de más en este artículo propuesto por el Ejecutivo, lo dispuesto en el artículo 17D sobre productos o servicios financieros, porque ese artículo claramente tiene que ver con la portabilidad. Y en este caso en particular, lo que estamos tratando de legislar es finalmente cuáles son los mecanismos y condiciones para que el consumidor pueda dar término a un contrato. Eso se llama finalmente renegociar la deuda. Y muchas veces hay bancos, instituciones financieras e incluso casas comerciales que a ti te permiten renegociar la deuda, pero no queda claro finalmente qué pasa con los costos de mantención, porque efectivamente uno puede entregar la tarjeta de crédito, no usarlas más, pero lo importante sería cómo nosotros garantizamos de que finalmente se extinga esta deuda en un crédito de consumo que finalmente el cliente pueda cancelar en un plazo determinado sin que le vuelvan a aumentar tasas de interés
o costos de mantención si es que finalmente la deuda se mantiene como un costo variable. Por lo tanto, creo de que, a mi juicio, no representa el artículo 17D lo que queremos legislar con respecto a la forma que pueda tener un consumidor finalmente para decidir que, si bien tiene pendiente la deuda, la persona quiere pagarlo en cuotas fijas mensuales y simplemente no quiere hacer más uso de la tarjeta de crédito comercial. Eso, presidente. Gracias, senador Durán. Senador Novoa había pedido la palabra, me parece. Sí, a ver, solo para ser un poco abogado del diablo, yo estoy muy de acuerdo en que uno puede terminar con un servicio financiero, eso es clave, y que muchas veces uno queda amarrado con esto. A mí lo que me preocupa es que son dos cosas. Uno es que una redacción no clara puede significar que tengamos dos regulaciones para una misma situación. Si en la redacción que se le ponga en este artículo queda meridianamente claro que se puede regular el término de la relación contractual, más que no se aplica a la portabilidad financiera, uno tiene separación de aguas, digamos, y evita una afectación de la portabilidad, que creo que sí es un buen derecho para los consumidores. Y lo segundo es un comentario a propósito de lo que decía el presidente cuando dijo, ¿por qué alguien no puede cerrar un producto financiero o está obligado a pagar el total de la deuda? Porque yo entiendo que yo termino mi contrato con alguien cuando pago la deuda. Yo creo que es evidente. Lo que puede ocurrir es que puede decir, mire, lo notifico yo a partir de hoy que voy a terminar, que no quiero usar más esta tarjeta de crédito. Razón por la cual lo que hago es poner término a los gastos permanentes de, comillas, el teórico uso, que no va a ocurrir, de la tarjeta, más quedo obligado al pago de la deuda que tengo, porque si no, entonces se genera un problema bien delicado, que es poder terminar el contrato unilateralmente sin necesidad de la contraprestación a la cual uno se ha obligado. Senador Boy, yo no he dicho que la persona no pague la deuda. O sea, está claro que todos tenemos que pagar nuestras deudas, y eso no está en cuestión. El punto es si puedo cerrar un producto. Yo creo que la persona puede cerrar el producto. Y el producto que distingue, una cosa es la deuda y otra cosa es el producto, que es en la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito es un producto y es un medio de pago. Y por tanto se me cobra una mantención para habilitar un medio de pago. A mi entender, la persona puede siempre cerrar ese medio de pago cuando quiera. Es decir, sabe que más no quiero utilizar más la tarjeta. Y el banco no puede buscar esto y decir, no, tiene que pagar la deuda. Presidente. Ahora, la deuda la tiene que pagar igual. Eso es mi punto era ese. Ya, ok. Senadora Rincón. Sí, presidente, yo creo que se entiende el punto que usted plantea. El problema, creo yo, es cómo se pacta ese pago de deuda, porque yo le puedo decir al banco, efectivamente, sabe que no quiero seguir con esta tarjeta y por lo tanto usted no me debiera poder cobrar mantención o gastos asociados al uso de la tarjeta. El tema es cómo se administra el saldo de deuda que queda en esa tarjeta. Y ese es el punto que debiera resolverse. Porque tal como usted dice, yo puedo querer cortar el servicio, en este caso, ¿no es cierto?, de la utilización de la tarjeta, pero tengo un remanente de deuda que debo pactar cómo lo pago. Y todos sabemos que el saldo no pagado genera intereses. Entonces ese es un punto que habría que ver cómo se trata. Porque si no, lo que dice el senador Herbo es cierto, no puedo yo unilateralmente decir, sabe que no uso más esto, pero ¿qué pasa en el intertanto entre que lo dejé de usar, mantengo un saldo pendiente y lo pago? ¿Cómo se administra ese espacio? Yo creo que ese es el problema. Presidente. Sí, senadora. Buenos días a todos. Desde mi experiencia, trabajando con microempresas y habiendo visto este tipo de situaciones, lo que normalmente ofrece el banco, y lo ofrece desde mucho antes de la portabilidad financiera, es que normalmente si, no sé, él tiene una deuda de 1.500.000 pesos, lo que le genera es un crédito con una especie de talonera o cuponera, entonces se cierra el proceso, digamos, de tarjeta,
pero en el fondo igual el deudor queda con un crédito a 6 meses, un año, dependiendo de lo pactado, que va pagando en cuotas mensuales, de tal manera que sigue quedando una deuda, pero separa, como usted dice, el servicio y el cobro de mantención. Entonces existen herramientas bancarias, yo conozco hace muchísimos años, en donde justamente cuando la persona quiere, no tiene el dinero para pagar en efectivo el total de la deuda, se genera un crédito con cuponera para terminar el producto y que la persona tenga la posibilidad de pagar en cuotas lo que le quedó debiendo al banco. O sea, la deuda sigue existiendo, pero el producto perfectamente se puede cerrar. Entonces, existen alternativas financieras para eso y existen hace muchos años. Gracias, señora Aravena. Además, corroborando lo que usted dice, en el contrato está regulado el pago de deuda, primero, en el contrato que da origen a este servicio financiero. Segundo, hay un derecho de prenda general. Tercero, el saldo sigue generando intereses. Las condiciones quedan reguladas por las reglas de la línea de crédito y tarjeta de crédito. Es decir, la persona al menos debería seguir pagando los intereses de esa deuda, mientras no establezca una modalidad de pago distinta. Pero lo que a mí me parece que es central evitar, o más bien que hay que evitar, es que producto de que una persona tenga una deuda, quede amarrado y tenga que seguir pagando otro tipo de prestaciones que no necesita y que van en contra de su voluntad. Y que pague, por tanto, solo lo que corresponde a la deuda. ¿Qué es lo que corresponde a la deuda? El pago de intereses. Eso es lo que corresponde a la deuda. Que no siga pagando, comillas, por el uso del producto. Eso es lo que tú Que no siga pagando por el uso del producto, eso. Porque es absurdo, o sea, por decirlo de una manera, si una persona quiere mañana ir a devolver su tarjeta de crédito, que la pueda devolver. El banco le dice, perfecto, la tarjeta de crédito, listo, le cerramos la tarjeta de crédito. Cerrar la tarjeta de crédito, no le cobramos más mantención. Pero eso no extingue, obviamente, la deuda. Pero con la normativa de que hay que extinguir la deuda, si hacemos referencia al 17D, entonces la persona va a decir, quiero cerrar mi tarjeta de crédito, y le va a decir, momentito, usted solo puede cerrar la tarjeta de crédito cuando pague toda la deuda. No, es que no tengo que pagarlo hoy día, pero no quiero que me sigan cobrando por la tarjeta. Lo siento mucho, no le podemos cerrar la tarjeta, usted no paga toda la deuda. Es eso lo que yo creo que nos podría estar de acuerdo. Sí, estamos todos de acuerdo. Presidente. Pedro, díganos. Sí, yo adelanté en la cuenta que respecto a esta materia habíamos recibido propuestas primero de Jimena Contreras, pero también de ODECUR, y me gustaría compartir con la comisión el contenido de la propuesta de ellos respecto a este artículo. Voy a compartir pantalla. Ahí está. ¿Le podemos dar la palabra al señor Larenas? Sí, el que lea, porque la verdad es que aborda también algunos de los elementos que se han presentado ahora en el debate. Estefan tiene la palabra. Gracias, señor presidente, por su intermedio. En relación a lo que dije anteriormente, de lo que se trata es justamente lo que usted ha marcado y lo que los senadores han dicho en términos de que no quede ninguna duda de que las personas pueden, sin mediar ningún tipo de impedimento, que pueden terminar con su producto financiero. Ahora bien, tal como se dijo, aquí hay muchos mecanismos para que en este caso la institución financiera vaya y cobre lo adeudado. La senadora habló de las cuponeras, entre otras cosas existen como mecanismo. Ahora, para nosotros nosotros proponemos que se reemplace el inciso tercero del artículo 17D por el siguiente: los consumidores tendrán derecho a poner término anticipado a uno o más servicios financieros por su sola voluntad en los términos de lo establecido en el inciso segundo del artículo 17A. El punto para nosotros es que si se refuerza, tal como la propuesta del Ejecutivo, el 17D, siempre el consumidor va a quedar amarrado y no va a poder salirse como es la propuesta original del gobierno de la agenda pro consumidor. Entonces, en ese sentido, la propuesta de redacción, señor presidente, es que
el 17D se ha reemplazado por la sugerencia en términos de que los consumidores podrán poner términos anticipados a uno o más servicios financieros por su sola voluntad en los términos de lo establecido en el inciso segundo del artículo 17A de la presente ley. Si nosotros reforzamos el 17D, tal como lo aprobó el Ejecutivo, vamos a seguir en el mismo tema de los consumidores. No se puede salir, que es exactamente lo contrario a lo que ha propuesto tanto el CERNAC como el Ejecutivo. Muchas gracias, señor presidente. Presidente, por su intermedio. Presidente. Adelante, Jimena, adelante. Bueno, manifestar que lo que está señalando el señor Larena iría precisamente en el sentido contrario de lo que de lo que se está discutiendo y lo que han planteado ustedes en cuanto a, sin perjuicio de la opción de poner término a una tarjeta de crédito, una línea de crédito asociada a una cuenta corriente, se haga o se acuerde con la entidad financiera respectiva el pago de una forma distinta de ese producto sin mantener los costos de mantención y comisiones adicionales. Pero es muy distinto a mantener la deuda y con la deuda salirte y en el fondo mantener esa deuda vigente sin ninguna condición y sin ningún pago. Entonces, lo que yo le sugiero a la comisión, y atendido que para nosotros no era una opción el entrar a modificar el artículo 17D que se refiere al término de los productos y servicios de naturaleza financiera, precisamente por el riesgo de topar con la ley de portabilidad financiera, que es tan importante, es que nos dejen analizarlo con mayor detalle para poder, en el fondo, sin tocar la ley de portabilidad financiera, venir a corregir o dejar más claro este punto, pero evidentemente sin que signifique que una persona pueda salirse sin efectuar el pago de lo adeudado. O sea, evidentemente, tal cual como señalaba la senadora Aravena, las entidades financieras actualmente cuentan con herramientas que permiten refinanciar productos que uno tenga en el banco cuando quiere ponerle término y están asociados en general a créditos de consumo de corto plazo, que lo que hacen es que se cierran los otros productos y por lo tanto no se siguen ni cobrando intereses por esa deuda, porque esa deuda se extingue con el crédito que se toma con la entidad financiera. No hay comisiones asociadas, no hay interés asociado a esa deuda porque esa deuda es pagada con este otro crédito. Entonces yo creo que es importante que tengamos esa claridad de cuáles son las herramientas. Tal vez hay que dejarlo en términos expresos esa posibilidad cuando el consumidor voluntariamente solicite poner término a esos productos asociados al 17D. Pero no debemos mezclar la plataforma y lo que nosotros queremos impulsar, que es el me quiero salir, con esta otra institucionalidad, por así decirlo, que ya tiene una ley nueva, que tiene toda una regulación especial y que lo que yo creo que todos estamos de acuerdo es que no queremos que haya dudas de interpretación que finalmente terminen afectando al consumidor y confundiendo cuáles son las normas aplicables al caso que corresponda. Entonces, mi sugerencia y mi petición a la comisión sería que nos dejaran analizar un poco más de qué manera podemos corregir el punto que plantea el senador Elizalde, el señor Larena, para dejar claro este punto de la posibilidad de ocupar estas herramientas de las entidades financieras, pero sin afectar la norma del 17A y así como tampoco la ley de portabilidad. Gracias, Jimena. Pedro, bueno, vamos a estar a la espera de la propuesta, pero ¿puede leer, por favor, la propuesta de 17A? Porque no tiene más elementos. Sí, tiene más elementos. Pues, comienza igual, dice, al momento de la celebración del contrato, sea o no de adhesión, deberán informar los medios electrónicos y demás en que el consumidor pueda dar término al contrato en todo momento, notificando de ello al proveedor correspondiente, el que deberá poner término dentro del plazo de un día hábil a contar del requerimiento.
A partir de esa fecha dejarán de devengarse los cargos fijos asociados al contrato finalizado y en el caso que el proveedor haya cobrado tales cargos en forma adelantada, deberá realizar las devoluciones proporcionales correspondientes. Tratándose de sucesión por causa de muerte y para efectos de poner término al contrato de la especie, bastará que la comunidad hereditaria en su conjunto o mediante el otorgamiento de un poder simple a uno de sus miembros o terceros requiera dicho término acompañando el correspondiente certificado de función y copia de la libreta de familia correspondiente. Todos son sin perjuicio del deber del consumidor de dar fiel cumplimiento a las obligaciones, deudas y garantías ya devengadas. Los proveedores no podrán condicionar el término del contrato al pago de montos adeudados o a restitución de bienes y en ningún caso establecer condiciones más gravosas que aquellas exigidas para su celebración. Todo pacto en contrario no producirá efecto alguno. Este derecho será aplicable al derecho a portabilidad establecido en la Ley 20.471. Respecto al artículo 17d, reemplazar el inciso tercero por el siguiente. Los consumidores tendrán derecho a poner término anticipado a uno o más servicios financieros por su sola voluntad, en los términos de lo establecido en el inciso segundo del artículo 17a de la presente ley. Eso es, presidente. Esa es la propuesta de UDECO. Entonces, Jimena, para que considere sobre todo, yo entiendo que en la segunda parte el Ejecutivo tiene una diferencia, pero para que considere los elementos de la primera parte. Ahora, llevando el argumento al extremo, un banco, a mí me ofrece una tarjeta de crédito y me puede tener 40 años con la línea de crédito copada. Y para el banco es tremendo negocio porque yo estoy pagando permanentemente los intereses. Si yo cierro la tarjeta, es cierto, el óptimo es que se establezca una forma de repactación, pero la pregunta es ¿por qué para el banco es atractivo ese cliente en la medida que además le cobro el costo de mantención y deja de serlo cuando yo no le cobro el costo de mantención? Cuando para todos los efectos lo que hay es una línea de crédito ocupada y el cliente tiene que todos los meses estar pagando el interés respectivo o la cuota mínima. Presidente. Sí, director. Presidente, en la línea de lo que usted ha planteado, nosotros como Servicio Nacional del Consumidor siempre hemos sido de la interpretación que el consumidor tiene un derecho irrenunciable a poner término al contrato de naturaleza financiera. Y eso significa que debe respetarse los plazos y montos en los cuales están pactadas las obligaciones en forma previa al término del contrato. Por el ejemplo que usted señalaba respecto a una tarjeta de crédito, el consumidor puede ponerle término a ese contrato en el cual deja de vengarse los costos de mantención de precisamente la operación de esa tarjeta, sin perjuicio de lo cual se mantienen y se deben respetar los plazos y montos que han sido pactados para el pago de la obligación. Eso estaba regulado en la circular 17 del año 2006, eso estaba regulado en reglamento que dictó el Ministerio de Economía de forma expresa, que ya no está vigente, y por tanto compartimos esa apreciación y ha sido el criterio interpretativo que ha tenido el CERNAC históricamente. Eso es lo que quería aportar, presidente. Muchas gracias. Y para terminar, y en conclusión, no es efectivo a nuestro juicio, respetando mucho la opinión que dice don Estefan Larena, a quien aprovecho de saludar, que el CERNAC ha defendido una postura en el sentido de limitar el poner término a los contratos financieros. Muy por el contrario, el CERNAC ha promovido los mecanismos, sobre todo como la plataforma Me Quiero Salir, para que los consumidores tengan plena libertad y el mercado sea más transparente y más competitivo en términos de poner término, y en este caso, respetando los plazos y los montos de las obligaciones que estaba regulado, como señalaba ya desde el año 2006, y ese ha sido nuestro criterio, y eso es público y notorio en todas las intervenciones que ha tenido este organismo. Eso, presidente, muchas gracias. Perfecto. Entonces, vamos a quedar a la espera de la propuesta que realice el Ejecutivo considerando estos puntos que se han planteado. Ya, pasemos al otro punto. Perfecto. Ahora cambiamos de materia, presidente. Nos vamos al artículo 39D, respecto de la posibilidad de ofrecer tarjetas de crédito y líneas de crédito a estudiantes universitarios. Ese es el proyecto aprobado por la Cámara y también aprobado en general por el Senado. Pero ahí la propuesta la iba a hacer la Secretaría. Vamos a compartir la pantalla. Álvaro.
¿Se ve? ¿No? Sí. Esta es la propuesta de la que llamaba anteriormente la mesa asesora. Ahí está Pedro. Ahí está. Ahí está el presidente del Senado. ¿Qué página es la del comparado? Ah, pero este otro, ¿no? El que está, no es el que Claro, está. sí. Ya. Claro, la propuesta de la mesa de asesores es aprobar como artículo 39 de el siguiente: para la celebración de operaciones de crédito de dinero, los consumidores menores de 24 años. Ya, pero no, es que esto ya no pasó. ¿Se acuerdan? Esto ya no pasó cuando lo discutimos y se insistió en el tema de los estudiantes. Exacto. Ahí está la otra propuesta. Esa es la propuesta que elaboramos nosotros a petición de la comisión y sobre la base de los elementos de las indicaciones. Sí. Dice, para la celebración de operaciones de crédito de dinero en establecimientos de educación superior, los proveedores de servicios financieros deberán, previamente a la celebración del respectivo contrato, analizar la solvencia económica del consumidor. Para dicho análisis, el proveedor deberá evaluar los antecedentes relativos exclusivamente a su situación financiera personal, obtenida a través de medios adecuados a tal fin, debiendo además informar al consumidor el resultado de dicho análisis. Asimismo, el proveedor deberá asistir al consumidor entregándole previamente a la oferta de un producto financiero y a su costo una guía de educación financiera. Un reglamento dictado conforme al artículo 62 de esta ley fijará el contenido de esta guía y será puesto a disposición de los proveedores en el sitio electrónico del Servicio Nacional del Consumidor. Los proveedores que incumplan lo dispuesto en el inciso anterior serán sancionados de conformidad a lo dispuesto en el artículo 17K de esta ley. Se ofrece la palabra sobre esta propuesta. ¿Puede tirarlo un poquito para arriba, por favor? Ahí está. Tengo una consulta, perdón, presidente, a Pedro. Como yo me estoy integrando recién, aquí aparece una propuesta de la mesa de asesores que usted leyó, pero después dice otra propuesta. ¿La otra propuesta es la última? ¿La del 29 del 7? Ok. Sí. Perfecto. Gracias. Se ofrece la palabra. No sé si el Ejecutivo quiere dar su opinión. Yo entiendo que el Ejecutivo era plantear una propuesta distinta, pero la propuesta que planteó el Ejecutivo no flotó, como se dice. Sí, no fue suficiente. Entonces, no fue suficiente. Sí. Que era la propuesta de aplicarlo a los menores de 24 años. Así es. Pero ahí se hizo el distingo de que estamos hablando de estudiantes, porque el caso de un emprendedor menor de 24 años perfectamente podría tener... si lo que queremos evitar esto que le vayan a ofrecer a los estudiantes a la universidad, porque el punto es que como el banco parte del supuesto que el hecho de ser estudiante de educación superior va a significar que cuando tengan ingresos van a tener ingresos altos o mayores que el resto de su familia, entonces los tratan de fidelizar. Y la forma de fidelizarlo es ofreciendo los recursos, estos servicios cuando son estudiantes. Pero eso lamentablemente se ha traducido en un sobreendeudamiento de los jóvenes y un sobreendeudamiento estudiantil de proporciones. Entonces la idea es evitar ese fenómeno de que para fidelizarlos termina sobreendeudándolos. Y al final termina pagando los intereses de por vida. Entonces, bueno. Jimena. Sí. Es que yo comparto las apreciaciones que tienen ustedes y también tengo plena conciencia de cuáles fueron las debilidades de la propuesta nuestra que a ustedes no los satisfizo. En todo caso, la última discusión que plantearon en la comisión ya era
ser tajantes y decir no se podrán ofrecer productos financieros en establecimientos educacionales. Pero ahí recuerdo también que se enfrentaron al problema de que hay universidades que tienen sucursales de banco al interior de la universidad. Entonces, ¿cómo se resolvía ese problema? Porque si tú lo aplicabas como regla general, ¿qué pasaba con esa situación? Y esa fue como la última discusión que tuvieron y que quedó ahí de que iban a trabajar en conjunto con la Secretaría en una propuesta que hablara de los establecimientos, pero que zanjara el problema de estas sucursales en universidades. Entonces, nosotros como que mantenemos la idea de que es importante aclarar que el producto sea ofrecido, si es que se ofrece, únicamente teniendo en cuenta la capacidad financiera del solicitante, el hecho de que entendemos que hay una poca preparación por la edad de los universitarios y estudiantes de educación superior, que los podría poner en esta situación de riesgo de sobreendeudamiento, y por lo tanto también incorporamos la existencia de una guía de educación financiera a entregar a este perfil de clientes cuando se tratara de estos casos, pero aún así no veo que haya como la solución del que se ofrezcan los productos dentro de establecimientos educacionales. Presidente. Senadora Aravena. Yo les pido paciencia porque, como les digo, yo me involucré muy tarde en este proyecto, entonces puede que las preguntas mías no correspondan, pero ¿qué labor tiene la superintendencia en esto de bancos? Porque hay un tema más bien ético en este tema, pero no menor desde el punto de vista financiero para familias que efectivamente tienen a sus hijos estudiando en carreras que tienen una posible proyección de ingresos altos, pero eso no necesariamente puede ser una realidad, y finalmente es que los chicos antes de salir de la universidad ya quedan sobreendeudados, y finalmente es la familia que además de escasos recursos tiene que hacerse cargo de la deuda del hijo, porque la realidad esto es como a diestra y a siniestra. O sea, lo que yo he visto en la práctica es que incluso hay segmentos de carreras que tienen cuentas corrientes al segundo año de universidad, cuando ya han pasado la etapa más compleja, y otras en que no les dan porque justamente son carreras que ellos proyectan que no van a tener buenos ingresos como para mantener cuentas corrientes. Entonces, no sé ahí qué labor tiene la superintendencia respecto a la entrega de cuentas corrientes sin un respaldo financiero acreditable, porque al final esto está muy bien, digamos, redactado, pero no veo cómo podemos fiscalizar que eso sea una realidad, porque los números dan para cualquier cosa, digamos. Presidente. Senador Durana. Yo creo que en la propuesta presentada ahora, creo que de una u otra forma logra interpretar la discusión que se realizó en materia fundamentalmente de celebración de operaciones de crédito de dinero en establecimientos de educación superior, porque en primer lugar el análisis hoy día se hace básicamente al consumidor. Yo creo que efectivamente un menor de 24 años no puede ser castigado por ser estudiante universitario si es que finalmente también es emprendedor. Muchos de ellos son emprendedores y necesitan trabajar. Y por lo tanto, si es que el análisis que se hace de manera personal al estudiante, no a su familia, creo que lo interpreta perfectamente esta propuesta. Y por otro lado, no tiene por qué no haber una sucursal bancaria al interior del centro de educación, si es que finalmente en ella también labora una cantidad importante de profesionales y de personal o personas que no solamente son estudiantes. Por lo tanto, yo creo que esta propuesta recoge lo que hemos planteado en comisiones anteriores, señor presidente.
Presidente. Senador Arboe. Yo creo que hay que, para evitarnos toda esta discusión si 24, 23, 19, la realidad social de cada uno, la necesidad de emprender o de cofinanciarse la universidad o los estudios, el sentido original de la discusión que habíamos dado era que en los recintos de educación superior no hubiese oferta de cuentas corrientes, líneas de crédito ni crédito de consumo. Punto. Si una persona de 18, de 19, de 20, o la edad que tenga, requiere de una línea de crédito, un crédito, cuenta corriente, bueno, a la sucursal. Eso es todo. El punto está en que la facilidad de estar instalado al interior de los recintos de educación superior, ofreciéndole productos financieros a personas que no tienen ingresos formales, no parece adecuado. Entonces yo más bien reduciría, se prohíbe la instalación o se prohíbe la oferta de productos financieros al interior de recintos de educación. Punto. Y ojo, cuando hay, ¿cómo se llama?, una sucursal bancaria al interior de una universidad para atender a los profesores, eso va a poder seguir funcionando. Esto tiene que ver con la oferta a los estudiantes. Punto. Y así nos evitamos el problema de las edades. Ya, entonces hay dos propuestas sobre la mesa. La propuesta del estudio de análisis de solvencia económica y la de la prohibición. La de la análisis de solvencia económica yo siempre creo que debería ser general, no solo para los estudiantes. Pero bueno, finalmente esto también es un tema que en su momento trató la comisión y se estableció que era para los estudiantes. Y de todas maneras, en el caso de un emprendedor que sea de corta edad, 18, 19, 20 años, que los hay, está claro que el banco le hace un estudio exhaustivo antes de darle un crédito. Y podría ser un emprendedor que además sea estudiante. O sea, le va a hacer ese estudio exhaustivo. Si el tema es que los bancos ofrecen crédito a los estudiantes sabiendo que los estudiantes no están en condiciones de pagar esos créditos. ¿Por qué? Porque los quieren fidelizar como futuros clientes. Y por tanto hay un incentivo perverso ahí de parte del banco de otorgar crédito a quien no tiene condiciones para endeudarse. ¿Para qué? Para tenerlos capturados como clientes para el futuro. Eso es. Y esto es lo que genera tasas de sobreendeudamiento en los estudiantes universitarios, que son altísimas. Y en general las tasas de endeudamiento están mucho más altas en el caso de los menores de 30 años. Y por tanto, ese es el fenómeno que queremos analizar. ¿Usted tiene una propuesta concreta de reacción, senador Arboe? Mira, lo que pasa es que ya estamos en la hora, entonces una posibilidad es que podamos tratar como primer punto de la tabla este tema en la próxima sesión. No, reacción no. Yo estoy pensando más bien en el objetivo, que era mucho más acotado. Es decir, mira, ¿sabe? No se pueden instalar, o sea, no se pueden realizar ofertas de crédito o de institutos financieros al interior del recinto de educación. Punto. Nada más. ¿No? Si eso lo puede redactar el gobierno, fantástico. O yo puedo pedirle a los asesores que lo veamos para que mañana se presente una propuesta. Pero es muy simple, en todo caso. Ya, como estamos en la hora, vamos a tener que levantar la sesión y vamos a estar a la espera de las propuestas que quedan pendientes para la próxima sesión. Perdón, tengo entendido que aparte de los dos temas que vimos hoy día, quedan dos temas datos. Datos pero eso cuando hagamos la revisión de texto, que es el artículo 58, que el senador Boy propuso, y los dos temas me parece que es de transporte aéreo. Sí, exacto. Y con eso estaríamos, ya. Estamos ya en la recta final.